Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Los árabes amenazan con hundir petrodólar estadounidense, rechazan llamadas de Biden, y Venezuela traiciona a los americanos, se reúne con Rusia. Las sanciones contra Rusia provocaron un incremento alarmante en el precio del petróleo tanto en Estados Unidos como en Europa. Biden, quien fuera duramente criticado por realizar conversaciones con Maduro, por parte de senadores norteamericanos, habría estado intentando comunicarse desde hace varios días con los países que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Para desgracia de Biden, los líderes saudíes y de los Emiratos Árabes Unidos rechazaron conversar con él sobre el tema del petróleo. Así pues, el diario estadounidense Wall Street Journal reportó el martes, citando a funcionarios estadounidenses y de Asia Occidental, que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Saad Al Nahyan, rechazaron las solicitudes para hablar con el presidente norteamericano, Biden. Funcionarios estadounidenses señalaron que estaban con la expectativa de una llamada telefónica, sin embargo lamentablemente no sucedió. Para desgracia de Washington, las relaciones con las dos naciones del Golfo Pérsico no atraviesa su mejor momento, pues Biden ha proclamado estar limitando la ayuda de Estados Unidos a dichos países por la guerra del Yemen. La desesperación de Biden ante los saudíes y de los Emiratos Árabes lo llevó inclusive a planear un viaje. Biden consideró visitar Arabia Saudí para persuadirlos a compensar el petróleo ruso. Los asesores del presidente estadounidense, Joe Biden, están considerando organizar una visita para él, a Arabia Saudita, esta primavera, para ayudar a reparar las relaciones y persuadir al reino para que bombee más petróleo, reveló el sitio web estadounidense Axios. La fuente señaló que este viaje muestra la gravedad de la crisis energética mundial, causada por la operación militar rusa en Ucrania. La desesperación de los norteamericanos se vio reflejada mucho más hace unas horas, cuando el secretario de Energías de Biden evadió a los periodistas que le preguntaban sobre la crisis del petróleo en el país americano. Veamos las imágenes. Hi, Secretary Granholm. Sorry about that. Sorry. Is there any talk about bringing Iran back to the table because of gas prices? I'm the press secretary, so I can answer the question. Is it time for more pipelines in the United States to help with the energy crisis? Hey, so I've got your question, and I will work on getting you an answer. Thank That's you very Ernie, and what's your name? Andrew Murray. Murray from... El papel de los líderes saudíes y de los Emiratos Árabes es de crucial importancia, a tal punto que podrían sepultar definitivamente el petrodólar, que ocupó un papel preponderante en la última década. Ya que a partir del 26 de mayo de 2018 el gobierno chino comenzó a vender contratos petroleros en petroyuanes, desafiando el dominio del dólar estadounidense. Un paso en falso y la economía y hegemonía del imperio podría caer devastadoramente. Para mayor desgracia de Biden, que envió una comisión a Venezuela, la vicepresidente de Venezuela se reunió con Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, y en declaración unánime condenaron las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Veamos el momento en que Maduro anunciaba el incremento de la producción de petróleo, al mismo tiempo que advertía que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado. Anunciaron que Ucrania iba a tener armas nucleares apuntando a Rusia. Ahí están los culpables del conflicto armado. Y lo dije. ¿Cuál es el peligro? Que el conflicto se expanda a Europa. ¿Cuál es el peligro? Que el conflicto sea una guerra mundial nuclear. Hay un peligro real de que se dispare una guerra nuclear en el mundo actual. Hay un peligro. Y Venezuela toca la campana. Venezuela hace la denuncia. Venezuela hace el llamado al despertar de la conciencia mundial. Ya la guerra mundial arrancó. Y es económica. La guerra mundial en su primera fase es económica, con sanciones, bloqueo, incertidumbre en el abastecimiento de petróleo, gasolina, hierro, acero, trigo, fertilizante, maíz, arroz, materias primas en general.
El encuentro entre el ministro de Exteriores Sergei Lavrov y la vicepresidenta de Venezuela se produjo en el marco del Foro Diplomático de Antalya. Y esto es lo importante, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia como Delcy Rodríguez condenaron las sanciones unilaterales a los estados soberanos. Anunciaron su postura en un comunicado que señala: las partes, Rusia y Venezuela, condenamos las medidas coercitivas unilaterales que se aplican como una herramienta de intervención en los asuntos de los estados soberanos, indicó el comunicado. La vicepresidenta de Venezuela reafirmó que la igualdad de los estados es la vía para preservar la paz. Rodríguez señaló: sostuvimos una reunión con nuestro buen amigo Sergei Lavrov. Revisamos nuestras relaciones estratégicas bilaterales y el complejo escenario internacional. Venezuela reafirmó el principio de igualdad soberana de los estados, como vía para preservar los equilibrios en aras de la paz. La reunión, que duró 30 minutos, se produjo en medio de las negociaciones entre Caracas y Washington. Se trata del primer encuentro entre ambos países desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, iniciada el 24 de febrero. Además, durante el encuentro, ambas partes reafirmaron que Moscú y Caracas coinciden en los temas actuales a nivel internacional. También condenaron las sanciones unilaterales, las que calificaron de instrumentos de injerencia en los asuntos internos de países soberanos. En este contexto, Delcy Rodríguez hizo especial hincapié en que Caracas no reconoce los poderes hegemónicos, sino que aboga por la formación de una comunidad internacional de naciones basada en principios de igualdad. Siempre Rusia ha jugado un papel histórico, así que hemos venido a este foro internacional también para traer la verdad. Los dos países estamos de moda. Venezuela no reconoce poderes hegemónicos en el mundo. Creemos en una comunidad internacional de naciones soberanas regidos por principios de igualdad. Hace unas horas, el presidente Vladimir Putin también se dirigió a los países que realizan sanciones en contra de Rusia, señalando que estos aplican sanciones y luego se quejan de sus consecuencias. Escuchemos sus declaraciones. Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, экономики, то мы с вами хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит, тем более, что мы все свои обязательства выполняем. Еще раз хочу подчеркнуть, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. Все в полном объеме. В полном объеме. Все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям. En ese contexto también, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia informó detalles de las armas biológicas encontradas en Ucrania, al mismo tiempo que informó que se estaba experimentando por parte de Estados Unidos la transmisión de estas enfermedades en animales. Escuchemos sus declaraciones. El Ministerio de Defensa ruso sigue examinando los materiales sobre la implementación de programas militares y biológicos de Estados Unidos y los aliados de la OTAN en Ucrania. La información recibida de diversas fuentes confirma el papel principal de la Oficina de Reducción de la Amenaza Militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la financiación y realización de investigaciones militares y biológicas en Ucrania. Se conocieron detalles del proyecto UP4 en el que participaron laboratorios de Kiev, Kharkov y Odessa, previsto hasta el periodo del año 2020. Su objetivo era propagar infecciones altamente peligrosas mediante aves migratorias, incluso la gripe H5N1 altamente patógena, con un riesgo letal del 50% para los seres humanos, y también la enfermedad de Newcastle. De todas las formas de desestabilizar la situación epidémica desarrollada por Estados Unidos, este proyecto es uno de los más temerarios e irresponsables, porque no permite controlar su evolución posterior de la situación. Además, llama la atención el proyecto P781, en el marco del cual se estudiaron murciélagos como portadores de agentes de armas biológicas. Incluso se dio prioridad al estudio de patógenos bacterianos y virales que se pueden transmitir de murciélagos a humanos. Los patógenos de la peste, leptospirosis, brucelosis, coronavirus y firovirus. Además, alarma que los estudios se llevaron a cabo cerca de la frontera de Rusia, en las zonas de la costa del Mar Negro y el Cáucaso.
Al Pentágono le interesan también los insectos portadores que puedan propagar enfermedades infecciosas peligrosas. Análisis de materiales demuestran que más de 140 contenedores de parásitos de murciélagos, pulgas y garrapatas fueron transportados desde biolaboratorios de Kharkov al extranjero. Los documentos en poder de las Fuerzas Armadas rusas confirman numerosos casos de transferencia de muestras biológicas de ciudadanos ucranianos al extranjero en el marco del proyecto 68727 EN financiado por Alemania al Instituto Bernhard Nord de Medicina Tropical de Hamburgo. Fueron entregados 1000 muestras de suero sanguíneo de ciudadanos de diferentes regiones de Ucrania, pertenecientes inclusive a la etnia eslava. Es muy probable que uno de los objetivos de Estados Unidos y sus aliados sea crear bioagentes capaces de atacar selectivamente a diferentes grupos étnicos. El 8 de marzo, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, informó sobre la presencia en Ucrania de laboratorios biológicos en los que se han realizado investigaciones sobre bioseguridad. Nuland expresó su preocupación por la posibilidad de que estos laboratorios biológicos y los materiales que contienen puedan ser tomados por los militares rusos. Según la información que hemos obtenido, Estados Unidos ya ha conseguido evacuar de los laboratorios de Kiev, Kharkov y Odessa la mayor parte de la documentación, incluido bases de datos, biomateriales y equipos, el Instituto de Investigaciones de Epidemiología e Higiene de Leópolis y al Consulado de Estados Unidos en la misma ciudad. Es probable que parte de la colección fuera trasladada a territorio de Polonia. Creemos que Nuland confirmó indirectamente con su declaración el programa de armas biológicas del Pentágono en Ucrania.